Hola, esto es Programación para Todos y hoy te hablaré de diccionarios en Python. Bien, comencemos por definir qué es un diccionario. Bueno, en otros lenguajes de programación también se les conoce como mapas o hash. Y bueno, la idea es que los elementos dentro de esta colección de datos es igualmente un contenedor, una colección de datos. Bueno, esos elementos son pares de algo que conocemos como llave y valor. Entonces cada elemento está compuesto de una llave y un valor. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, imagina como cuando estábamos niños en la primaria tal vez y teníamos nuestro diccionario de palabras, ¿no? Buscábamos una palabra y asociada a esa palabra estaba un significado. Bueno, la idea es algo similar. Dentro de los diccionarios vamos a tener las llaves que podemos consultar y asociado a esas llaves estará un valor, un significado, que bueno, puede ser cualquiera que nosotros necesitemos, ¿no? ¿Dónde podemos utilizar estos diccionarios? Bueno, en el mundo de la programación web, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Si estás en la parte del backend, en la parte del servidor, y por ejemplo con un framework como Django, bueno, dentro de ese framework, dentro de esa parte del servidor, existen distintas variables que también se requieren en la parte de la vista, en el frontend. Entonces, bueno, una manera muy accesible de enviar esas variables desde el backend hacia el frontend es a través de un diccionario. Tú puedes tener un diccionario con el contexto de tus variables. Para cada variable asociada a un valor, todo lo agrupas en un diccionario y eso lo puedes enviar como respuesta tal vez a una petición que te haga el frontend. Y dentro de esa otra parte de ese front, pueden consultar ese diccionario y acceder a las variables por nombre. Dado que nuevamente tienes asociado una llave y un valor, bueno, esa llave se puede considerar como si fuera el nombre de alguna variable y bueno, puedes acceder a el valor que tiene asignado. O bien, en algún otro contexto en que necesites mapear, de ahí el nombre de mapa, cierto valor con un significado también pudiera ser de interés. Por ejemplo, no sé, tal vez si estás trabajando con imágenes y quieres por alguna razón asociar, no sé, el color rojo, color verde o algún código de color con su valor en hexadecimal tal vez, bueno, lo puedes guardar en un diccionario. O bueno, algún ejemplo también sencillo, imagina que tienes usuarios y tal vez una contraseña asociada, ¿no? Puedes tener como llave el nombre del usuario y como valor la contraseña asociada. Esto, bueno, obviamente un ejemplo bastante simplificado, ya en desarrollo real debe estar codificada, cifrada esa información de manera tal que no sea tan accesible a los usuarios. Pero bueno, digamos para tratar de explicar un poco la idea, ¿no? O cómo pudiéramos utilizar. Y bueno, los diccionarios son bastante utilizados, son un tipo de dato muy versátil, bastante útil. Y lo que vamos a hacer hoy es revisar cómo podemos declarar esos diccionarios, cómo podemos utilizarlos y qué operaciones tienen asociadas esos diccionarios en Python. ¿Ok? Bueno, entonces para ello vamos a trabajar con el intérprete, con el Python Shell y vamos a estar poco a poco revisando qué podemos hacer. Entonces, bueno, comencemos creando un diccionario. ¿Cómo se puede crear un diccionario dentro de Python? Bueno, hay distintas maneras. La más sencilla, creo yo, es simplemente crear nuestro identificador, nuestra variable que voy a nombrar D y asignarle llaves vacías, nada más. Eso creará un diccionario vacío. Si preguntamos de qué tipo es ese D, ese identificador, esa variable, bueno, ya nos dice que es un dict, D-I-C-T, que bueno, es la contracción de diccionario, ¿no? Entonces ya Python lo reconoce como un diccionario.
Otra forma en la que podemos crearlo es pues utilizando ese constructor. Y lo mismo, si preguntamos cuál es el tipo, ya nos va a responder. Bueno, ¿cómo podemos crear diccionarios que ya tengan información desde que los estamos creando? Bien, como te mencionaba, los elementos son pares de algo que consideramos una llave y un valor. Entonces, si queremos crearlo, por ejemplo, con la notación esta de las llaves, hay que escribir cada uno de esos elementos indicando cuál es la llave y cuál es el valor. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos creando un diccionario sencillo en el cual como llave tengamos un número o los números y como valor tengamos pues su representación textual, ¿no? ¿Cómo sería? Empecemos con el 1. Por ejemplo, 1 sería la llave, el primer elemento es la llave, después ponemos 2 puntos como indicando que vamos a definir algo y posteriormente el valor, por ejemplo, no sé, un 1. Si quiero otro elemento, bueno, pongo ahora el 2, 2 puntos o 2 representa, 2 significa, equivale a su representación textual 2. Y bueno, 3, 2 puntos, 3, ¿no? Si ahora consultamos qué es ese diccionario, pues es literalmente esa misma representación que utilizamos. En este caso sería la llave 1, 2 puntos, el valor 1. La llave 2, 2 puntos, su valor 2. Y bueno, con la llave 3 está asociado el valor 3. ¿Ok? Bueno, otra forma de crear diccionarios ya con la información, reemplazo el valor o limpio ese diccionario, sería con ese dict, ese constructor, y entre los paréntesis vamos a enviar un objeto iterable. Si recuerdas, los objetos iterables, ya los revisamos, es por ejemplo una lista, es el caso típico. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a crear inicializando con una lista. En este caso lo que haríamos es crear o bueno, asignar los elementos con tuplas, en el cual en cada tupla tendremos que el primer elemento es la llave y el segundo elemento es el valor. Vamos a crear exactamente el mismo diccionario que teníamos anteriormente. Vamos a poner 1,1. Como segunda tupla vamos a poner la llave 2 y el valor asociado 2. Y como tercer tupla, la llave 3 y el valor asociado 3. Si preguntamos qué hay en el diccionario, pues es exactamente lo que ya teníamos. Nuestras llaves y los valores asociados. ¿Ok? Bueno, otra forma en la que podemos asignar valores es literalmente creando las llaves y en ese momento asignando un valor. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a utilizar la notación de corchetes. En este caso, de corchetes y entre esos corchetes la llave que quiero generar. Imagina, no sé, un 4 y vamos a poner la representación 4. Si consulta el diccionario, pues ya tiene una nueva llave. ¿Ok? Entonces también existe esa notación de corchetes para asignar o para crear nuevas llaves con su valor asociado. Y bueno, no nada más podemos crear llaves que sean numéricas y valores que sean pues textuales. Pueden ser llaves de distinto tipo, puede ser una llave que sea pues una cadena. Y los valores incluso pueden ser listas o objetos de alguna otra naturaleza. Entonces, bueno, no está limitado a que sean de cierto tipo, específicamente, no sé, las llaves numéricas o los valores que sean literales. Podemos mezclarlos. Bueno, ¿de qué otra manera podemos agregar elementos? Existe un método que se llama setDefault, en el cual vamos a poner primero la llave, no sé, un 5, y después el valor asociado. Tal vez ahora quiero agregar una lista, ¿no? Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5.
nos regresa el valor que se asignó, y si ahora consultamos qué hay en el diccionario, pues ya está una nueva entrada, 5, y el valor asociado, pues en este caso ya fue toda una lista. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero poner nuevamente la misma llave, pero ahora con otro valor, ¿no? Vamos siguiendo lo que teníamos y voy a tener la llave 5 y su representación textual 5. Bueno, si intento hacer un set default, lo que va a suceder es que el diccionario consulta sus llaves, revisa que ya existe una llave y pues que ya tiene un valor asociado, ya existe esa llave 5 en este caso con un valor asociado, y lo que hace es regresarnos ese valor. Ok, te fijas, regresó pues lo que había para la llave 5. No lo va a reemplazar. Con set default no hacemos reemplazo. Si yo quiero efectivamente reemplazarlo, tendría que utilizar la anotación de corchetes de 5 igual a 5. Y ahí está. Si consulto el diccionario, ya lo reemplazó. ¿Ok? Entonces nada más tener consciente eso. Puede ser útil en distintos contextos. El hecho de, bueno, si ya existe, simplemente regrésame lo que hay. Y si por alguna razón necesitamos efectivamente reemplazar el valor, pues lo podemos hacer con la notación de corchetes. ¿Ok? Bueno, ¿de qué otra manera podemos consultar los diccionarios o nuestras llaves? Si te fijas, pues ya sabemos que con la notación de corchetes puedo acceder a una llave, obtener su valor. Entonces, bueno, tal cual si yo escribo el nombre de mi diccionario, corchetes y una llave, me va a regresar un valor. Pero ¿qué pasa si yo intento obtener una llave que no existe? Por ejemplo, el 55 no está y me da un error, un key error. ¿Por qué? Pues porque no existe esa llave. Literalmente yo estoy intentando consultar de forma directa el diccionario. Bueno, existe otra manera de hacerlo, que sería con un punto get. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, d.get o mi diccionario.get y la llave que quiero consultar, en este caso 5, y me regresa su representación textual o el valor asociado que yo le puse. Si ahora pongo un 55, no me manda el error de llave, simplemente pues no me está regresando nada. En realidad regresa un valor non, un valor nada, pero no marca el error. Simplemente pues me dice que bueno, no existe la llave, te regreso nada. Con el punto get podemos incluso modificarlo de forma tal que nos pueda regresar un valor por default. Por ejemplo, no sé, tal vez si no existe la llave, yo quiero que me imprima o que me regrese no existe. Intento consultar la llave 55 y me dice, bueno, no existe. ¿Estaba esa llave? No. Entonces nos regresa un valor por omisión, un valor por default. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos cómo agregar elementos, cómo obtener elementos. ¿Y qué falta? Podemos eliminar de un diccionario. Hay distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, bueno, la primera de ellas será con un punto pop y debemos mandar la llave que queremos consultar. Por ejemplo, o bueno, la que queremos eliminar. d.pop5 lo que hace es consulta el diccionario, existe la llave, me regresa el valor asociado y lo quita del diccionario. Si yo pregunto nuevamente qué hay en mi diccionario, si te fijas ya no está ese valor 5. Bueno, ¿qué pasa si queremos eliminar una llave que no existe? Bueno, me da un error de llave, un key error. Y esto, bueno, ¿por qué? Literalmente quisimos eliminar algo que no está ahí. Bueno, ese punto pop también lo podemos modificar de manera tal, o bueno, utilizar de otra manera, de forma tal que nos regrese un valor por default en caso de que no exista el elemento. Por ejemplo, acá no existe.
Intento nuevamente de .pop 55, no está esa llave en el diccionario y ahora en vez de lanzarme un error me dice pues no existe, no está esa llave en el diccionario. Entonces también al .pop le podemos mandar otro argumento, un default, un argumento por omisión, regrésame este valor. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra forma podemos utilizar para eliminar? Existe algo que es un pop item, un pop item, y eso lo que va a hacer es eliminar como si fuera una pila, un last in, first out. Entonces ahora nos eliminó el 4, regresa su valor y lo elimina, o regresa la tupla con la llave y el valor. Si pregunto qué en el diccionario, bueno, ya no está ese 4. Si vuelvo a utilizar un pop item, ahora nos regresa el siguiente elemento de la colección y bueno, igual lo elimina de ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, hay distintas maneras de eliminar, todo depende de qué necesitamos. ¿Qué más? Bueno, podemos consultar el tamaño o la cantidad de llaves que hay en un diccionario. Por ejemplo, la longitud de D. En este caso hay dos llaves y valores asociados, que sería la llave 1 y la llave 2. Podemos evaluar si una llave existe en el diccionario, por ejemplo, 3 in D, con nuestro operador in que ya hemos utilizado antes. Bueno, eso es falso, la llave 3 no está en el diccionario. Si preguntamos si la llave 2 está en el diccionario, pues sí, efectivamente. Bien, ¿qué más? Podemos obtener individualmente, bueno, más bien por separado, no necesariamente individualmente, cuáles son las llaves y cuáles son los valores asociados. ¿Cómo sería? Bueno, convenientemente existe algo llamado una función llamada keys, que nos regresa pues la lista de llaves que hay en mi diccionario, y existe otra llamada values, otro procedimiento, otra función, y ese nos regresa pues los valores asociados a las llaves que están en el diccionario. El primero solamente regresa las llaves, el segundo solamente regresa los valores. Si quiero obtener ambos como tupla, es decir, las tuplas de llave y valor, existe otra función que es .items, y eso nos va a regresar una lista con las tuplas, cada tupla siendo llave, valor. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Si queremos pues recorrer todo el diccionario, podemos utilizar ese .items. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a utilizar un for. For, bueno, llave, valor o key value en la bueno, pues en las documentaciones lo más común es tener coma B representando llave, valor, y después consultamos los ítems, los elementos de nuestro diccionario. ¿Qué es lo que va a representar este ciclo? Bueno, por cada llave y valor que encuentres en esos elementos del diccionario, haz algo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos simplemente imprimiendo cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, voy a imprimir la llave, guión medio y después el valor. Y bueno, lo que nos va a regresar es 1, guión medio 1, la llave numérica 1, guión medio, y el valor asociado como texto 1. Y aquí tenemos el 2, guión medio 2, y así para cada uno de los elementos de mi diccionario. ¿Ok? Si fuera no sé, una lista, por ejemplo, la que está asociada como valor, entonces regresaría toda la lista como el segundo elemento o el valor asociado. ¿Ok? Bien, por último, podemos limpiar toda la colección, ya sea con un .clear. Si preguntamos qué hay en D, quedó vacío, o bien pudimos haber hecho simplemente D igual a llaves vacías y habría sucedido lo mismo. El diccionario ya habría quedado vacío. ¿Ok? Bueno, un rápido repaso sobre qué podemos hacer con los diccionarios y un poco de en qué son utilizados.
Y bueno, ya en la próxima entrega haremos un ejemplo ya dedicado para, bueno, pues cómo usar diccionarios en una pequeña aplicación, ¿no? Un ejemplo sencillo. Ok. Bueno, espero que haya quedado claro este tema, esta pequeña introducción. Y pues nada, todavía falta más de este tema. Entonces, a seguirle. Nos vemos.